Bien, está con nosotros el ingeniero José Israel Cuello. Antes de iniciar los temas que vamos a tratar con José, quisiéramos dar lectura a la palabra diaria. Los hombres conocen lo sucedido, el futuro lo conocen los dioses. De todas las luces, dueños únicos y absolutos. De todas las cosas futuras, de las que se avecinan, se percatan los sabios. El rumor misterioso les llega de los hechos que se acercan y los escuchan reverentes. Eso lo dijo Constantín Cavafis en 1833. Ese es un poema de Constantín. Los hombres conocen lo sucedido, el futuro lo conocen los dioses, de todas las luces, dueños y únicos absolutos, de las cosas futuras de las que se avecinan, se percatan los sabios. Sus oídos a veces en momentos de meditar profundo se sobresaltan. El rumor misterioso les llega de los hechos que se acercan y los escuchan reverentes. Bien, le damos la bienvenida a José Israel con los temas inmediatos. Pero antes de entrar, es imposible que el ingeniero Cuello no trate el tema de Donald Trump. Sabemos cómo él piensa, lo ha dicho desde que antes de ganar las elecciones, pero este es un proceso muy complejo de un país que es la mayor nación en el mundo, la más rica, la más avanzada y sobre todo la que más influencia ha tenido en nosotros desde siempre. Donald Trump es declarado culpable en su proceso. Está bien, un delincuente, pero es candidato presidencial, puede participar en unas elecciones y nos dicen que hasta puede ganar. Mira, lo más preocupante para nosotros que ni siquiera votamos en los Estados Unidos, y probablemente ninguno de los cuatro, es el tema de la institucionalidad en los Estados Unidos y su papel en la geografía mundial. Eso es lo preocupante, que Estados Unidos tiene dos candidatos inválidos, dos candidatos que pueden ser recusados, uno por su flaqueza moral y ética, y el otro por su edad. Muy sencillo, porque de ellos dos depende la paz mundial y depende la estabilidad de la geografía mundial. Entonces, no son aptos para menores, ninguno de los dos. Uno por una razón, otro por otra razón. Eso es lo que podemos nosotros anunciar como preocupación para nosotros, porque el resto no lo podemos tocar. Ya anoche, tarde, apareció otra noticia internacional que hay una jurisprudencia de alguien que se quería postular y no le dijeron que había sido condenado por razón, con criterios penales y que no podía postularse. Bueno, podrá aparecer jurisprudencia de cualquier sitio, pero hay algo que está por encima de la ley, que es el orden social. Todo lo que atente contra el orden social en una nación es peligroso. Y en este caso estamos ante un peligro terrible. Ahí está el problema palestino-judío. De repente alguien descubre que a los palestinos se le acordó un pedazo de tierra en la misma resolución que se le acordó un pedazo de tierra a los judíos. Y la deficiencia en la aplicación de esa reglamentación, porque la geografía no se había definido nunca en cónclaves internacionales hasta ese momento. La geografía se establecía por el desarrollo de los pueblos y los aventureros. La geografía de América la hicieron aventureros, todos, comenzando por Colón. Tal vez los pinzones. De manera que esa debilidad institucional norteamericana que ha
llegado a un momento nodal, con 20.000 conflictos en el mundo entero, donde ellos son parte principalísima y decisiva, y con dos candidatos, cualquiera de los dos, igualmente incapaz, a ojos vistas, de continuar el orden norteamericano en sus aspectos institucionales y dirigir. Ingeniero, bien, hay un tema, es de lo mismo de Trump. Sí, o sea, me llama la atención lo que dice el ingeniero, que lo que está en juego es el orden social. Me gustaría un poquito más de explicación sobre ese aspecto. Si tú tienes políticos incapaces de dirigir la política al frente del Estado o de la opción alternativa, tú sencillamente no tienes dirección. Y se expresan esos pequeños hechos. El señor Blinken se enteró, y estos ojos lo vieron en el momento que le mencionaron que había una opción para un Estado. Una resolución de la ONU. La misma resolución que establece en el Estado judío, plantea la necesidad de un Estado palestino. Porque en definitiva, para encajar a los judíos de ahí, después de 2000 años de haber salido de ahí, había que compensar al que se desplazaba. Y el que se había arraigado ahí en ausencia de los judíos eran los palestinos. Entonces, la resolución de las Naciones Unidas es correcta en ese aspecto, pero nunca se aplicó. Deje eso para después, deje eso para después. Y ahí está el conflicto. Cosas peores pueden pasar de una elección entre Donald Trump y Biden. Cosas peores. Ese es un ejemplo que sale del mismo hecho. No es posible que se haya tomado una resolución desde la fundación de las Naciones Unidas y ahora es que se recuerda a golpe de bombazos. Bueno, se puede decir que las naciones se han creado a base de bombazos y a base de luchas armadas y de violencia. No solamente a través de la transferencia cultural, también se han impuesto por la violencia en mayor medida. Y ahí estamos, el que tenga más mullero es el que toma Fortimal. Así no se puede organizar las naciones en este momento de la historia. ¿Cuántos años tiene el conflicto entre Ucrania y Rusia? Antes de la Unión Soviética ya Ucrania estaba planteando su independencia de Rusia, antes de que el Estado ruso pasara a ser el Estado soviético. Pero las naciones se cuecen lentamente, también es así. Ellas no surgen por resoluciones de las Naciones Unidas, ellas surgen por un fenómeno de carácter nacional, vamos a decir. Se va definiendo una nación en la lucha. Otra cosa, mientras yo entraba a la Facultad de Medicina a estudiar músculos y huesos, que es lo primero que uno recibe en la universidad. En ese mismo tiempo, el ingeniero Cuello no pudo ingresar a esa alta casa de estudio porque sus huesos y sus músculos estaban siendo torturados en la 40. De manera que yo he aprendido algunas cosas de José y quiero tratarle un tema, porque una vez me refirió que cuando uno está en medios, la familia y las relaciones personales pueden pesar un poco en lo que uno diga. Podrían, uno tiene muchas limitaciones a veces, y sobre todo en estos países que son pequeños. Lo digo porque la persona que está dirigiendo la parte de la electricidad aquí es una persona que tenemos relaciones familiares. Y yo creo que lo está haciendo bien y creo que lo está haciendo lo mejor que puede hacerlo. Ahora, hay cosas que no son exclusivamente
administrativas, necesitan de recursos. Y ahora mismo, prácticamente esta reforma tributaria que se presenta se hace urgente por la inversión que el Estado está haciendo en el sector eléctrico. Y no solamente el subsidio que le da, sino algo que nunca se trata y que uno no sabe, y es todo el consumo del Estado y de los municipios. ¿Realmente es pagado? ¿O eso es parte de las pérdidas? O sea, los pactos se hacen o los gobiernos tienen que tomar decisiones después de estudiarlas, porque un pacto es como llegar a un consenso entre todos los sectores que tienen intereses y que mediatizan esas vainas. ¿Qué solución hay en este momento en que ya es hora de entrarle primero a la energía? Porque hay apagones, y hay problemas, y hay tarifas. ¿Cómo tú ves la posibilidad de que el país resuelva en parte eso? Si es realmente entregárselo al sector privado todo y que el gobierno lo controle con las superintendencias. Bueno, el problema debe definirse alrededor de la eficiencia del sistema. Si tú vas a mantener una parte como estatal en el régimen eléctrico existente, y eso en manos del Estado, el Estado tiene que ser un administrador eficiente, porque un sistema que conlleva a la totalidad de la población, que afecta a la totalidad de la población y de la producción nacional, no puede estar en manos de una cháchara política, de un sobreempleo, de un subsidio crónico, porque por ahí no se va a ninguna parte. Tan simple como eso. Y el Estado ha demostrado en más de una instancia que no es capaz de administrar ningún sistema que tenga esos requisitos. El Estado para gastar cuarto de la manera más irresponsable posible. Así se maneja el Estado dominicano y otros estados del mundo. Otros son eficientes y la situación lo coloca en un lugar de prestigio en el orden mundial. Pero lo cierto es que el Estado dominicano ha demostrado que no puede administrar nada. Tú planteas eso de la escuela. La escuela es la cenicienta de este país a la cual se le ha dado el privilegio de un presupuesto inmanejable. Demostrado está, el 4% no ha sido manejado adecuadamente. Si la escuela estuviese manejada adecuadamente, su sinergia con el sistema eléctrico significaría que cada escuela tuviera paneles solares y un molino de viento en su techo, en su espacio, como forma de enseñarle a los muchachos desde que entran a la escuela cómo se produce la energía. Y no cogiendo una factura y tirándolo en una gaveta para no pagarla. Son dos maneras de actuar. Se ha planteado la posibilidad de que toda escuela tenga un sistema energético propio que no consuma combustibles fósiles, que se maneje con los recursos locales, que en cada techo de cada escuela hay un sol que alumbra y un viento que da fuerza. Y el techo también. En el techo se alumbra, sí. Y no existe. Si el sistema eléctrico y educativo estuviera manejándose con esa sinergia, la situación dominicana fuera otra. Ahora se está hablando de una reforma tributaria. Yo entiendo que las reformas eléctricas las que hay que hacer, es el sistema eléctrico que hay que corregir. Con eso se paga el déficit. El déficit es grande, pero todavía la economía dominicana lo maneja. Pero los vencimientos están ahí. Son 1,000 y pico de millones al año, ¿verdad? Sí, pero bueno, reenganchando como todo el mundo. El que más reengancha es Estados Unidos. Pero ellos tienen un solo requisito para emitir moneda, que los dos partidos se pongan de acuerdo. Pero resulta que los dos partidos están manejados y dirigidos y liderados por dos incapaces.
Uno moral y otro físicamente. Eso que usted está diciendo es la posición del empresariado. Ahora, cuando venía, escuchaba una información en ese sentido. La pregunta es, nosotros ensayamos una solución al tema de la distribución de la energía eléctrica. Eso no funcionó. ¿Qué nos podríamos nosotros plantear para avanzar? Ya se sabe que hay que hacer una inversión para evitar las pérdidas. Eso estamos hablando de unos más de 1.000 millones de dólares. Pero eso pudiera fácilmente recuperarse por el tema del subsidio. Entonces, No, ¿cómo por el tema del cambio del paradigma energético. Es por ahí que se resuelve, con eficiencia. Es haciendo de la factura en dólares de los combustibles, del elemento con que se produce la energía, hacer una factura en pesos. Eso reduce la obligación de la deuda y alivia la carga del Estado. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que pueden montar por su propia cuenta paneles solares en los techos de todos los bancos? Los banqueros. Pero el banquero es un buen cliente que pagaba. Ya no paga. Entonces los parásitos que están cobrando ahí necesitan que le den dinero. Los parásitos que cobran en las sedes necesitan dinero mensual. Así no. José. Y se está hablando de algo muy grave, muy peligroso. Las leyes de desarrollo, de estímulo a la inversión en turismo y en industria, ya han vencido en su validez con respecto a quienes se beneficiaron originalmente. O sea, quien montó una fábrica de Zona Franca en Santiago, o en San Pedro de Macorís, donde sea, hace 30 años, o 20 años, que es el periodo que se le da de gracia sin pagar impuestos a la renta a los que montan procesos industriales para fines de exportación en Zona Franca, se ha vencido. Y lo lógico es, y lo que dice la ley, y lo que dice el acuerdo original, es que pasen a pagar impuestos. Pero ahora hay 2 o 3 teóricos que están planteando la situación de que hay que quitarle el impuesto a la Zona Franca. Y eso no hay que quitarlo. Ahora, el otro sí hay que quitarlo, a vencimiento. Porque si no se quita a vencimiento, tú no estás cumpliendo tu propia ley. Todos estos sectores que desde un principio, el agropecuario, el industrial, el turístico, el energético, que gozaban, tenían un límite en años para tener concesiones. Pero la ley lo dice en todos casos. No son, y han seguido, ¿verdad? La gente dice, bueno, si me ponen impuestos me voy. Bueno, que se vayan 2 o 3. Ahora que no se vaya, que no se cree la situación después, porque la ley se le aplicó a sus beneficios más allá del tiempo. Eso es lo que hay que pensar como reforma, institucionalizar el país, respetar la ley. Pero no está inventando cosas que en definitiva violan la ley. Bien. José, no quisiéramos llevarte como caña para el ingenio, pero la cantidad de temas que uno quiere que tú por lo menos menciones. Ahora mismo América está viviendo un proceso rarísimo y es que cada país tiene un problema interno en sus gobiernos. Lo de Haití no lo hablemos. Un consejo que se inventaron no sé qué cosa. En Colombia, Petro. En Argentina, Milei. En Chile, un izquierdista. En Nicaragua y Cuba, un problema ahí pendiente. En Colombia, Petro, ¿verdad? Ya dijimos. Pero en Estados Unidos, Trump, que ya hablamos. Pero hay una cosa que tú mencionaste, y es que parece que México no tiene problema, pero México va a elegir una mujer. Una hembra. Y en México fue que nació el machismo. ¿Verdad? Sí. Que nació el machismo. Eso es mexicano. Eso es una patente mexicana. Los corridos, ¿verdad? Y el corrido. No todo. Aquí el macho es. Y realmente, esa situación de. Primero, en general, ¿qué es lo que está pasando? Mira, tú has mencionado muchos problemas de América Latina. Sí.
porque cada país es un país y elige su presidente y tiene sus tendencias. Pero donde Estados Unidos se invalida más con respecto a América Latina es que descubre a México después de haber descubierto a la China. Se metió en China y provocó la sinergia más gloriosa que ha hecho la humanidad. Meter en el mundo civilizado todos los millones de chinos que hay ahí. Ya es una nación con otro orden. Ellos no entraron con esa intención. ¿De qué es lo que está hablando él? No, yo lo Que hubo el acuerdo, antes de ponerse de acuerdo con México, se pusieron de acuerdo con China. ¿Quiénes? Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido en la frontera mexicana Ellos fueron una primero frontera a China. primero a China. Y de ahora con México. Reestructuraron a China, le dieron al Partido Comunista Chino una misión que nunca pensó que iba a tener. Sí, pensaron que ellos Incorporaron pensaron que iban a manejar la fábrica y que ellos la tecnología. Exactamente. Pero se le creció el muchacho. No, simplemente el transporte era muy largo. Se vinieron a dar cuenta por una pandemia. Y ahora los mexicanos se lo están haciendo ahí mismo. Y ya los chinos. Los chinos se están trasladando a México. Y ya se trasladarán para acá. Que lo llevan por tierra. Claro, pero es lógico que era mejor desarrollar América. Desarrollar a Cuba, que era una colonia de ellos. Y no era que quizás todavía durante muchos años todavía seguían viendo a los mexicanos como los mexicanos de Pancho Villa todavía. Bueno, pero el caso cubano tiene 60 años pasmado. Se murió Fidel en el poder. Se enterró en la tumba que él diseñó. Y ahora hay una serie de sujetos ahí que no tienen nada que ver con esa revolución, tratando de administrar el negocio. Sí. Entonces Estados Unidos ahora está tratando de infiltrar a los pequeños negocios que originalmente como espasmos se van desarrollando en Cuba hasta que le dan un tablazo y lo quitan. Pero señora, usted atienda su negocio. La base de Guantánamo es de ellos. La base de Guantánamo está envilecida. Porque se habló como una cosa de guapo y lo que es una cárcel donde no hay ni siquiera tribunales. Eso es lo que tiene Estados Unidos ahí. Eso no es el ejemplo del desarrollo que Norteamérica inspira. Tú vas a Norteamérica y te asombra de su desarrollo, pero también su huella en el mundo es importante. En las guerras y en todo, siempre ha sido decisiva. Algunos de manera muy cruel, porque con una bomba atómica cualquiera avanza. Sin embargo, no es capaz de resolver el problema de Guantánamo. Y no hay en Estados Unidos conciencia de que eso envilece su nación, de que tener presos ahí por 40 años, por 30 años, sin tribunales, sin garantía de una sanción adecuada, sin una ley a la que referirse, simplemente cárceles indefinidas, no daña a una nación. Claro que la daña. Claro. La ley debe ser igual en todo el territorio que tú decides tener. Y tú te antojaste de ese pedazo para una base militar, no para una cárcel. Pero los pobres cubanos están tan debilitados porque les robó todo el talento a Cuba. Le facilitó, instaló en Florida a La Habana. Ahora da la sensación, ingeniero, de que Cuba lo único que necesita el régimen para que caiga es un empujón. Pero Estados Unidos aparentemente no le quiere dar ese empujón, al contrario, como que le está suministrando un poquito de oxígeno. Porque en medio de todo esto hace una flexibilización de medidas que fueron muy duras y que en algún momento, de alguna forma, han... Sí, pero cuando tú ves lo que pasa en Guantánamo, cuando tú ves lo que pasa después que Fidel se murió en su cama, el día que le dio la gana, tú piensas que Estados Unidos no tiene sentido. ¿Que Estados Unidos? Que Estados Unidos no tiene cabeza. Lo que planteamos alrededor de Trump y Biden. Estados Unidos está sin cabeza. Y actúa por espasmos. Se entera de que hay una resolución que ellos firmaron como nación, porque ellos son fundadores y promotores de las Naciones Unidas, en el sentido de que debía de haber los estados. Con dos estados había más o menos conflictos, yo no sé, porque es una comparación crónica, fuera de tiempo. Pero lo cierto es que la resolución existía y ahora se esgrime en una matazón inmanejable.
pero usted no tutela la humanidad. Usted tiene como tutor de la humanidad una responsabilidad. Que la ley se cumpla, que el acuerdo se cumpla. Usted no puede tener una ley para Guantánamo, que no existe, y una ley para la Florida o California. Sí. Aunque ellos tienen mucha elasticidad en la ley entre los estados. No son, pero son sus territorios definidos de vigencia de la ley. Pero aquellos son sin ley. Es un sitio donde yo gobierno sin ley. Y eso daña a las naciones. Sencillamente la daña. Tú no puedes tener gente indefinidamente en una cárcel. No importa el delito de que lo acuses. Eso es una situación muy preocupante. O sea, se piensa que es un mundo sin tutor. Es un mundo sin un orden establecido. Ni siquiera la fuerza de gravedad se maneja. Y ahí en Guantánamo se ha torturado y hay gente que está recluida sin derecho a juicio, pero ahora resulta que en el lugar aquel de donde lo trajeron, ese tipo de gente crece silvestre y a nadie le importa y nadie está hablando de eso. Oh, no, y hasta lo convierten en egresados destacados de Guantánamo. Por ejemplo, hay gente que del gabinete de los talibanes en Afganistán, parte de los méritos ha estado en Guantánamo. Es decir, ya. En la Saona. ¿Sí? Estuvo en la Saona. En la Saona también tenía. Aquí. Sí, aquí. No, pero ya dice que es un, o sea, ya le dan una categoría de mártir viviente prácticamente. Una vez antes un título. Como en Cuba decían, que el veterano de Angola, también, a propósito de que hoy se cumple un aniversario de una firma de paz ahí, pero que también eso era un rango también entre la gente del gobierno revolucionario de Fidel Castro también. El caso de México que usted tocó, ingeniero, ese proceso, ¿cómo usted lo ve? Ahora aparentemente López Obrador dejará a una hembra. Una sustituta, ¿verdad? Sí, ya él era un viejito. Sí. Y ahora va a dejar una hembra. Esto tiene mucho que ver con el traslado de la capacidad china de producción al territorio mexicano. Porque López Obrador es un pobre viejo que nadie pensó que iba a durar 6 años en el poder. Nadie pensó. Porque él es de Don Chapatín. De un personaje, de un anciano que habla de plata. Pero la economía está creciendo con factores que no se tenían en cuenta, con una inversión china brutal y norteamericana, porque ahí siguen siendo socios. Y naturalmente él deja el país en una posición que nunca soñó que se iba a desarrollar. Sin pandemia, López Obrador hubiese sido sustituido por un partido alternativo. La pandemia provocó el desarrollo inusitado de la frontera mexicana y en consecuencia de todo el territorio mexicano. Y López Obrador muere en olor de santidad y deja su partido en el poder. Él era el hazmerreír de la política mexicana. Llegó por vacío de poder. El vacío de poder que destruyó al PRI y destruyó sus consecuencias, parió a López Obrador como líder político. Ahí se han juntado todo. Y una circunstancia mundial hace que él termine con gloria su periodo de gobierno. Bendito sea, porque el desarrollo de México es un desarrollo óptimo para nosotros y para todo el mundo. El desarrollo en cualquier sitio es bueno. Y además cuando se hace pacíficamente mejor, porque no es sobre la destrucción, es sobre los límites legales a la construcción. De manera que bendito sea, y ojalá esas señoras tengan luces. Solo una va a gobernar, no 2, porque tú no puedes poner 2 mujeres en un triunvirato. Se arma un lío. El tema de los aranceles, los chinos han visto como una posible solución establecerse en México.
algunas empresas, sobre todo las que fabrican automóviles. Automóviles. Pero ya, Mira, pero hay, ya, óyeme, hay una fábrica de muebles chinos, de madera china, que se producía todo en China y lo está produciendo allá. Compró una finca. no, ya, De, sí, de cuantas ya. tareas es capaz de tener México inutilizadas. Y instaló y está exportando lo que exportaba de China en muebles de madera, con madera mexicana, no madera china, para mantener su facturación sobre Estados Unidos. Ya en Estados Unidos las empresas que fabrican muebles prácticamente han desaparecido. Sí. Muebles, bicicletas y ese tipo de... Ya todo eso es chino. Sí, y si vuelve de China, es para acercarse a Estados Unidos, no para meterse en Estados Unidos. Claro. Porque en Estados Unidos hay que pagar otro salario, hay horarios, hay toda una serie de complicaciones. Los japoneses lo hicieron exitosamente. Algunas empresas, en los años 80, cuando le impusieron aranceles a los automóviles japoneses, ellos optaron por Producir instalarse, por establecerse dentro en de Estados Estados Unidos. Unidos, sí. Y les fue bien, Claro. fabricando algunos, por ejemplo, Toyota versión americana, que se vendían en toda parte del Se mundo. acercaron al mercado. Sí. Eso es lógico, acercarse al mercado, porque antes es acercarse al salario, no al mercado. Ellos no vendían en China originalmente, era para vender fuera. Pero sobre todo llegaron, no en actitud dadivosa, sino en actitud política, para agrietar las relaciones ya de por sí agrietadas entre la Unión Soviética y China. En definitiva, rompió las relaciones y el balance final es que en ese mundo de Asia, la cabeza hoy es China y la Unión Soviética es un conjunto de países en proceso de redefinición nacional. Que eso es largo, porque es un dominio territorial de la vieja Rusia que se transfirió a la Unión Soviética y que se quiere transferir, por lo menos en la parte periférica, histórica, que fue dominio de Rusia antes que de la Unión Soviética, y que se pretende mantener jugada por un país que ya no tiene las dimensiones que tuvo la Unión Soviética, las dimensiones políticas. No lo tiene. Debe acogerse a su tamaño, que ya es bastante para desarrollar una gran nación. Pues son guerras inútiles. Tú estás defendiendo cosas que ya se desprenden de ti por el propio desarrollo que tuvieron bajo tu tutela. Porque los seres vivos, y las naciones son seres vivos, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. O por lo menos deben transformarse, ¿verdad? Nacen, crecen, se desarrollan y mueren. En el desarrollo está la transformación y tienen ya características nacionales y presencia propia. Eso el proceso de mueren, eso a veces uno, como son procesos que pasan, puede pasar una generación entera sin que alguien vea la disolución el de una Imperio nación. Romano se disolvió. Sí, y uno agarra el mapa también de lo que era África y lo compara con lo de ahora y se encuentra también con que hay muchísimos países que ya no existen, que lo absorbieron otros, que simplemente cambiaron, cambiaron la naturaleza. Pero algunos que han sido estelares, como el Imperio Otomano, desapareció. Lo que quedó de Turquía, como cabeza que fue del Imperio Otomano. Sí, los imperios caen, el británico cayó también. Ha caído, pero está cojo ahí todavía. Sí. ¿No? Con su vaso de whisky en la mano. Pero con el Brexit no le ha ido muy bien, ¿no? No, fue un intento de separarse de... Era un bastón adicional que tenía el Imperio Británico para mantener su prestancia, porque ellos existen como nación poderosa todavía. Ahí nació la Revolución Industrial y se expandió por el mundo, pero esa es su cuna, es la cuna de la civilización actual. Estamos en la Revolución Industrial, en el periodo de expansión de la Revolución Industrial todavía, que se ha generalizado en el mundo. Los que plantaron la semilla del desarrollo en las colonias americanas. Sí. Matizaron positivamente la colonización, porque
los resultados de la colonización norteamericana en Estados Unidos contrastan en el propio territorio con los resultados de la toma francesa y de la toma española. Realmente fueron diferentes. Y no hablemos de esta isla que pasó en varias etapas, donde se enteraba cosas que se decían en las cancillerías europeas, varios meses después de la decisión. Y aquí hubo tropas napoleónicas. Hay muchísimos apellidos franceses aquí que dicen, no, son apellidos haitianos. No. Vinieron con Haití en el periodo de la ocupación, en que estuvo vigente la entrega por Francia del territorio haitiano de entrega por España del territorio. De Basilea. El Tratado de Basilea se le entregó tras la independencia de Núñez de Cáceres, de Palo Hincado. Se produjo una entrega y la adhesión a Francia. Y ahí Francia fue Estados Unidos, fue napoleónica. La Francia napoleónica fue la que vino aquí. ¿Por qué ahora Francia está perdiendo influencia en África? Son sus culpas del tiempo soviético, no de España. Sí. Ahora, usted habla de la Unión Europea y la posición con respecto al conflicto en Gaza, en esa zona con los palestinos. Ahora hay un reconocimiento que se produjo del Estado palestino por parte de varios países europeos. Eso se va a convertir, se va a hacer una tendencia. Eso es una confusión de lenguas. Tú recuerdas que en la Biblia hay un aspecto cuando se destruyó la Torre de Babel y Dios confundió las lenguas, creando las lenguas. Para evitar que se continuara aquella... atentando contra la soberanía del Ser Supremo. Eso es bíblico, si se quiere, anecdótico, pero muy válido en términos del desarrollo de los pueblos. Hay un momento en que se confunden las lenguas y se hacen los pueblos. Francia hoy está gobernada por un muchacho, jovencito, el primer ministro es más joven que él, tiene sus modos de vida propios, pero juegan un papel histórico en la humanidad, tienen una vigencia histórica en la humanidad, ganada por sus actos ejemplares en la historia, que están tachonados también de actos viles. Porque el que crece por guerras y por ocupaciones, no solo por cultura, es más rechazado en las relaciones posteriores que el que crece por llevar cultura, llevar conocimiento, llevar educación, llevar la revolución industrial. Por eso los ingleses tienen una huella más positiva que los que simplemente vinieron al mundo a saquear. Es así. Y tú caminas por Estados Unidos y tú encuentras 3 civilizaciones, 4 civilizaciones en la propia nación norteamericana, hija de su proceso colonizador múltiple. Hay una zona francesa, una zona española, hay una zona inglesa que es la mayor o la más desarrollada y influencia de todas partes. Sin embargo, las colonias las comunidades más influyentes hoy no tienen nada que ver con la conquista original de Estados Unidos. La colonia más alta, primera o segunda colonia de Nueva York, es una entrada de inmigrantes que se arraigan, son rusos o dominicanos. Esas son las 2 colonias que se disputan la mayoría, pero ninguno de los dos llegó de manera agresiva a ese territorio.
Incluso hay quien ha descubierto que el que fundó Nueva York era un dominicano. El Que primer- salió de este territorio, sí. El que se fue a chapear a Manhattan, que era un botado, Y- era un dominicano. Y hoy la colonia más importante, más dinámica, es la dominicana, en Nueva York. No así en la Florida, donde los cubanos han decidido ya 2 elecciones en los Estados Unidos. Su voto y sus candidatos han decidido 2 elecciones. Porque la colonia cubana se constituyó con una élite burguesa cubana que se trasladó hostil a la revolución que encabezaba Fidel Castro, pero creó su propia nación allá y tutela los componentes latinoamericanos que se han acogido también allá. Pero el liderazgo está en manos de los cubanos. Y 2 elecciones norteamericanas se han decidido en ese estado por el voto de esa influencia cultural de América Latina sobre Estados Unidos. No así en Nueva York, donde hay una presencia dominicana muy alta, una presencia rusa muy alta, pero no hay una determinación de la vida política como hay en la Florida. Prácticamente la Florida es el parto mayor de la Revolución Cubana. Históricamente estos países hicieron un esfuerzo por captar lo mejor del exterior, de los recursos humanos del mundo, y había una política dirigida a eso. Hoy están llegando en masa los migrantes y entonces se da un fenómeno, y es que en esas grandes potencias, ya con un nivel alto de desarrollo, los recursos humanos no se están generando internamente, sino que llegan de fuera y llegan con un montón de limitaciones. Pero Estados Unidos desde el principio como nación tuvo una política de acoger emigrados importantes, seleccionados Sí. del mundo entero, cuando esos mundos externos entraban en conflictos internos. Entonces emigra una parte de la élite, la que tiene posibilidad de viajar, la que tiene formación suficiente para enfrentar otro mundo cultural y hasta educación en ese mundo. Pero la acoge y la incorpora a su vida, y eso es un factor importante. Porque es un robo de talentos. Es una asimilación de talento externo para una nación que crece permanentemente con esas emigraciones. El conflicto hay siempre en el mundo. El asunto es saberlo escoger y ver. Estados Unidos en eso ha sido muy hábil. De manera que esa es su forma de actuar, pero a veces tiene cosas insólitas, como es el comportamiento sobre las relaciones con Cuba, cuando la Revolución Cubana se diga que terminó. Pero está en un estado de hibernación, aquello. Ellos podrían ser más activos en lo que fue una colonia para ellos tan exitosa. Pero no es su problema en este momento. Prefiere verla extinguirse poco a poco que asumir una responsabilidad que tiene. Porque ellos la asumieron cuando se la quitaron a España. Le tienen miedo al tema de la migración. Quizás por eso un Pero poquito ¿Pero qué migración? Si Estados Unidos lo que tiene que facilitar el desarrollo de Cuba. Eso es lo que le corresponde a ellos. Bueno, se puede entender que ahora están flexibilizando un poquito justamente para que haya para que se pueda respirar allí, porque los cubanos estaban llegando en masa a Estados Unidos y hubo necesidad de llegar a un acuerdo. Desde el 1 de enero de 1959 en adelante han estado llegando en masa. No, claro. Pues yo me refiero a los flujos ahora recientes. Y de venezolanos ni hablemos. Bueno, pues Venezuela le está entregando todo su talento y su formación intelectual gratis a los Estados Unidos. Eso es así. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, ingeniero? Ya usted habló sobre el asunto de Donald Trump. Donald Trump es una vía, un camino distinto a esto que ha sido lo tradicional en Estados Unidos. Así es como yo lo veo. Y es un hombre que lo ubican en la ultraderecha.
Ahora, ese Donald Trump es un hombre que tiene buenas relaciones con estos líderes que lo acusan de no ser muy democrático. Orbán, por ejemplo, en Hungría. El mismo Putin. Yo pregunto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ese es Estados Unidos, pero usted tiene Francia, en donde hay una Marine Le Pen de ultraderecha, que es prácticamente hoy en día encabeza la organización mayoritaria. En esa Francia que usted describía, que se ha destacado por siempre estar en posiciones, llamémosle así, de avanzada, ¿verdad? Pero hoy en día tiene una corriente de ultraderecha que es muy fuerte. En el caso de Alemania, tiene Alternativa por Alemania. Y si usted busca país por país, ahora en Países Bajos se impuso una organización también de ultraderecha, la más votada en las elecciones. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente en estos países que estamos viendo ese fenómeno? Casi el mismo fenómeno por todas partes. Bueno, son alternativas que se mantienen vivas en los pueblos y como alternativas entienden que ha llegado su momento. Mientras ellas jueguen con el voto y dentro de la ley y las instituciones, tú tienes que garantizarle su espacio. Pero si quieren hacer un proceso más desorganizativo que el que encontraron, como está pasando en Argentina, donde se pensaba que nada era peor que el peronismo, ha aparecido un loco, un demente, que ganó las mayorías precisamente por la invalidación del peronismo que había paralizado a Argentina. De manera que del comportamiento de los que se entienden demócratas y tutores de la razón última, la eficiencia de ellos depende que las deficiencias de una derecha criminal y peligrosa que ya se conoce por Hitler, por Mussolini y por Orbán y por todos esos grupos extremistas de la derecha, pues sencillamente si tú no te entiendes con ellos, se desmonta el otro. Pero la alternativa debe existir. No hay por qué cerrar el debate con el extremismo, pero identificarlo sí. Y esos grupos están teniendo mucha incidencia en las políticas públicas, porque por ejemplo, en Estados Unidos Biden, de alguna manera, ha hecho algunos planteamientos sobre el tema de la migración. Quiere decir que el sector de los republicanos, con Donald Trump a la cabeza, de alguna forma ha trazado algunas pautas. Y eso está ocurriendo también en Europa. En Europa ahora mismo hay un interés en controlar los flujos migratorios, precisamente por controlar, como una forma de controlar los grupos de extrema derecha que tienen esa posición en contra de las migraciones. Entonces estamos viendo un proceso en el que estos grupos extremistas tienen influencia en las políticas que se están ahora mismo. El sitio más preocupante de todo eso, la situación más preocupante de toda esa situación europea, es Alemania. La alemana. Sí, porque Alemania fue derrotada por una coalición sumamente heterogénea que permitió que estuviera sentado al lado de Stalin, estaba sentado Churchill en la conferencia de Potsdam, Sí. que fue la que decidió el final de la Segunda Guerra Mundial. Y si había un enemigo del comunismo en el mundo, era Churchill. Sin embargo, se unieron para derrotar a Alemania y lo lograron. Pero esa deuda está pendiente en el corazón de los alemanes. Olvídate. Donde menos presencia tienen ellos en este momento activa política es en Alemania. Pero donde hay una deuda nacional acumulada que no se siente, pero se presiente, es en Alemania. El caso, por ejemplo, de Orbán en Hungría, eso es el Imperio Austrohúngaro y sus secuencias. La cabeza, la sede del Imperio Austrohúngaro estuvo en Viena. Ahí no suena, pero la huella en Hungría
se hizo sentir desde la entrega al dominio soviético a través de la repartición por Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento se hizo sentir la presencia de una derecha ancestral en Hungría, aristocrática en esencia, que no es lo mismo que en los otros países de la periferia soviética. Esa es una realidad indiscutible. Como la diferencia de Checoslovaquia con respecto a otros países. La historia de Polonia con respecto a Rusia es muy distinta a la historia de Checoslovaquia con respecto a Rusia. Sin embargo, en ambos casos hubo espasmos de separación que era parte de la historia interna de sus países. Que ahora en Eslovaquia, que fue una de las partes de Bueno, ahí tú tienes una unidad territorial ensamblada por los acuerdos de posguerra, que terminado esa etapa se expresan dos naciones con políticas distintas, Eslovaquia y Chequia. Sí. Ahí hay otro Orbán, Sí, que acaban de darle unos cuantos tiros. sí. Una sociedad que... Ya tú dijiste que había 600 conflictos o 600 guerras. Son 600 conflictos que hay en el mundo, no guerras, ¿verdad? 600 guerras imposible, no caben. 600 guerras no caben en el mundo. No, pero son conflictos. Pero son conflictos, 193 países. ¿Eh? Son 193 países los que conforman Le la toca- comunidad le- internacional. Le toca, Hay países que le tienen toca dos y más de tres dos conflictos. No, pero como 10 conflictos. Estados Unidos tiene mucho, tú sabes. Pero eso es parte del desorden, ¿verdad? De la incapacidad De la falta de una cabeza. de una autoridad que se para imponga. manejar ese imperio que está eclosionando. Porque llega un momento que los imperios desaparecen. Todos andan. Todos han desaparecido. Nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Todo ser vivo. Los imperios son seres vivos. Vamos a una parte.